Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestro canal, bienvenidos a Sergio Adicto a la Vida. En este canal no solamente hacemos short y esa parte que yo considero tan importante de entretenimiento y que a mucha gente le gusta, sino que le damos mucha caña a los vídeos largos y en este vídeo espero que no deje indiferente a nadie porque es algo que me habéis demandado desde hace ya años. Venís comentándome: Sergio, por favor, a ver si puedes hacer un vídeo en el que nos digas cuáles son para ti, bajo mi criterio, tanto técnico como de adicto, que es muy importante, como de adicto en recuperación, y todo lo que yo he vivido con muchos compañeros, porque al final las vivencias de los compañeros las he hecho mías. ¿Cuáles son las adicciones más destructivas que existen en el mundo? Y ahí va. Voy a hacer un pequeño ranking, no me gusta llamarlo así porque a mí me gusta profundizar y analizarlo todo, pero bueno, desde esa parte analítica que considero que he ido desarrollando, voy a hablaros de cuáles son las 4 adicciones. Hay muchas adicciones, tenemos que diferenciar entre adicciones químicas, a sustancias, cocaína, alcohol, opioides, cannabis, y las adicciones conductuales: juego, apuestas, compras, pornografía, sexo. Bien, teniendo esta diferenciación, las adicciones para mí más complejas y más peligrosas y que más dañan al individuo son estas. Preparaos. Bien, en primer lugar, voy a ir de menos a más, o sea que sería de la cuarta a la primera. Yo metería, para mí, la adicción más dañina en el cuarto lugar. Voy a meter la adicción al alcohol, la adicción al etanol, una adicción que yo sí que padezco, una adicción que trabajo y trato a diario, una adicción con la que, bueno, he convivido muchísimos años. Sigo siendo adicto, que nadie se lo olvide. Sigo siendo enfermo alcohólico y adicto a otras sustancias también, que ahora hablaré de esas sustancias. Y para mí la adicción al alcohol, voy a hablar de no solamente del daño que ocasiona a nivel biológico o a nivel psicosocial la sustancia o la conducta, porque en este ranking no solamente va a haber adicciones químicas, sino que también va a haber conductuales. Bien, para mí la adicción al alcohol, la cual conozco muy bien, es una de las más complejas y yo la metería en el cuarto lugar, ¿no? Por ese componente social. No solo por el daño que hace a nivel, como digo, biopsicosocial la adicción, sino por el componente social y la normalización que hay, no en toda la sociedad, pero sí en estratos, ¿no? En estratos sociales y en grupos sociales de esta droga no legal. Que no se nos olvide que cuando hablamos de alcohol y drogas está mal dicho, es alcohol y otras drogas, y yo creo que ese componente social tiene mucho peligro, ¿no? Porque luego, y esto es lo que quiero también matizar y quiero profundizar y analizar, la sustancia no solamente, repito, por el daño que puede hacer, sino por el proceso de recuperación, ¿no? Una persona que ya es adicta es enferma mental y está diagnosticada y necesita un tratamiento. Bueno, pues el tratamiento con el tema del alcohol no es que sea complejo. Lo complejo es que vivir en una, no sociedad alcoholizante, pero sí en una sociedad que tiende en muchos grupos sociales o en muchos estratos tiende a normalizar este tipo de sustancia, pues es algo que es contraproducente para luego llevar a cabo, bueno, pues dentro de ese proceso de recuperación, pues las renuncias, ¿no? El no ir a eventos es muy importante, para las personas enfermas alcohólicas. Que es verdad que ya el enfermo alcohólico pata negra que solo toma alcohol ya no existe, ¿no? Sino que hay más policonsumo, ¿no? Pues alcohol y cocaína, alcohol y cannabis, cannabis y cocaína, con alguna conducta también. Pero
separar dentro de ese proceso, ¿no? Separar al individuo de todo este tipo de eventos, y no solamente de eventos, sino también de estímulos, es bastante difícil. Además del autoengaño que conforma todas las adicciones y que probablemente es la esencia, ¿no? El autoengaño es el componente subconsciente que no se ve, ¿no? O sea, la parte de creencias irracionales, de pensamientos distorsionados, de creencias sobre el consumo o no, ¿no? Con el que hemos vivido, ¿no? O sea, si yo me he criado en una familia que consume alcohol sin tampoco abusar de ella y que se consume todos los días en comidas, en eventos, pues eso es difícil, ¿no? Que la persona con dependencia del alcohol, pues en el inicio del tratamiento, con esas pautas y esa modificación tan importante que hay que hacer, ¿no? De desvincularte de todo estímulo, de toda esa serie de estímulos, como por ejemplo los bares, los restaurantes, pues es muy difícil de entender, ¿no? Si yo no bebo, ¿por qué me tengo yo que retirar de todo esto o tengo que perder mis amigos si realmente el que no puede beber soy yo, ¿no? Esa es la gran pregunta que se hace mucha gente. Bueno, pues es que hay una parte que está totalmente comprobada, que si tú te expones a toda esa serie de ese martilleo de estímulos tan potente, es muy probable que recaigas en poco tiempo o que no puedas consolidar tu abstinencia. Por tanto, el retirarte, por así decirlo, que al final no te estás retirando o no te estás metiendo en una burbuja, sino que lo que estás haciendo es protegerte. Que vamos a cambiar el blindarse o meterme en una burbuja y no salir de casa por protegerme. Me estoy protegiendo de todos los estímulos, que hay millones y que muchos no los voy a ver, no los voy a llegar a percibir, que me pueden llevar a una recaída o a un consumo y así dificultar más mi proceso. Pero cuidado, que los estímulos no solamente son externos, pero si yo puedo evitar de un 100%, puedo evitar un 60%, coño, se va a hacer más llevadero, ¿no? Va a ser más fácil, ¿no? Entonces, esa es la principal dificultad que yo veo con el tema del alcohol. Yo ya digo que para mí la adicción es más complejo, más difícil, no por lo que perjudica solo, como sustancia o como conducta, sino por la dificultad que tiene el tratamiento. Bien, pues para mí, en el cuarto lugar, metería el alcohol. Este vídeo se va a extender un poco porque quiero profundizar y no decir, pues para mí la adicción al alcohol en el cuarto lugar, en el tercero la adicción a los porros. No, hay que darle un poquito de... Bien, tercer lugar, opioides, sin ningún tipo de duda. Sin ningún tipo de duda. Os recuerdo que en este ranking, para mí, no solamente va a haber adicciones a sustancias, como el alcohol o ahora el que acabo de nombrar, opioides, morfina, metadona, que ahora comentaré y por aquí va la historia, heroína, fentanilo, oxicodona. Tienen un poder, sobre todo el fentanilo, ¿no? El fentanilo que ya desde hace años, dicen ahora, ¿no? Desde hace años está pegando hiper mega fuerte, ¿no? En esa parte más en la parte de Estados Unidos pacífica, ¿no? En Los Ángeles, en San Francisco, también en Filadelfia. Tiene un poder adictivo el fentanilo, pero es que no quiero hablar solo del fentanilo, sino de los opioides. El fentanilo tiene un poder adictivo 200 veces mayor que la morfina. Y cuando veis a la típica persona que está falleciendo ya por un cáncer de pulmón y está ya con unos dolores que son terribles y está a punto de morir, está hasta arriba de morfina, o sea, hasta arriba. Bueno, pues esto es 200 veces más potente que la morfina. 200 veces. Y mucho más que la heroína. No solamente por ese poder adictivo
que tiene el fentanilo y con el cual te puedes enganchar en 4, 5, 6 dosis, en 6 dosis que lo hayas consumido, la primera, la segunda, la tercera, a la cuarta, a la quinta. Bueno, ya no digo, claro, es que esto hay que profundizar en todo esto. Es que no es solamente el poder adictivo, que es muy importante, sino también los factores de riesgo que la persona tenga. Es decir, la parte ambiental no es lo mismo que yo viva en un tipo de familia X, estructural, con cierta educación, que una persona que se críe en Pakistán y que tenga que robar para comer. En Pakistán o en España también pasa, ¿eh? En zonas deprimidas, ¿no? Esa parte es muy importante, ¿eh? Con el tema de la adicción. Pero ya no solamente eso, sino también rasgos de personalidad. La impulsividad es un factor de riesgo que hace vulnerable a la adicción. La impulsividad, la baja tolerancia a la frustración. Es que todo esto lo tengo que contar, porque es que eso es también, son factores de riesgo que te hacen vulnerable a desarrollar la adicción. Y si se mezcla con una droga como el fentanilo, que es hiper mega potente, y encima se empieza a consumir a una edad temprana, con 14, 15, 16 años, pues tienes casi todas las papeletas de engancharte. Bien, pero ahora vamos con algo muy importante, que no solamente quiero incidir en el poder que tiene la droga como sustancia, sino en la recuperación. Y la recuperación de un adicto a la heroína o a opioides es súper compleja. Yo diría que más difícil, y por eso lo meto en el tercer lugar, mucho más difícil para mí que el alcohol. Con el componente que tiene el alcohol social, ¿no? De consumo social, que era uno de los que había subrayado como más contraproducentes, ¿no? Pero en el fentanilo, o en la cocaína, o sea, en los opioides, se tiende por el adicto en la recuperación, y esto son vivencias de personas con las que yo he tratado, no solamente que yo he tratado como especialista, sino con compañeros con los que yo he convivido, se tiende a focalizar, el adicto tiende a focalizar en no consumir heroína, o no consumir fentanilo, o no consumir oxicodona, y se dejan puertas abiertas. Hostia, yo esto no lo quiero volver a tocar, cuando se adquiere algo de conciencia, pero beberme unas cervezas o tocar el alcohol o incluso otro tipo de drogas, como a lo mejor drogas de síntesis, pues sí que ellos van generando esa puerta abierta ahí. Y ya no os cuento cuando muchos de ellos están en un tratamiento farmacológico tomando metadona, que es otra droga, también opioide sintético, en este caso, como el fentanilo. La heroína no es un opioide sintético, y muchos de ellos, digamos que están sustituyendo la heroína por la metadona, cuando este tratamiento farmacológico debería de tener una fecha, es decir, 1 año, 2, lo que el profesional en el centro que esté considere. Pero hay muchos que lo sustituyen por metadona y consumen muchísimo alcohol. Cuando yo iba al CAIT como enfermo y luego como profesional también a formarme, cuando yo iba al CAIT o a uno de los CAIT son Centros de Atención Integral al Drogodependiente, que hay en todas las comunidades de España. Yo veía a gente que conocía que antes de entrar al CAIT estaba con 1 litro de cerveza. Este tipo de paciente, llamémosle heroinómano, ¿no? Estaba con 1 litro de cerveza, llegaba, entraba, cogía la medicación, la metadona, y fíjate tú el globazo que luego se pillaban. Por tanto, están sustituyendo, o sea, no están haciendo, digamos que no están haciendo un tratamiento, o no están llevando un proceso tan abstinente como se tiene que hacer, o con la abstinencia absoluta que se tiene que hacer. O sea, porque que no olvidemos que en un proceso de recuperación de adicción la abstinencia es la clave. O
sea, la abstinencia. Luego con el tiempo se puede convertir en sobriedad y en ese estilo de valores y creencias y estilo de vida que cambiamos, perfecto, pero la abstinencia es clave. Abstinencia de todo, de heroína en este caso, de cocaína, de alcohol, el tabaco, ya hablaremos de ese tema, se puede fumar en casi todos los tratamientos que hay y poco más, o sea, puedes fumar, no puedes consumir nada. ¿Qué pasa? Que dentro de este tipo de programas hay programas de reducción de daños que lo que hacen es que la persona, bueno, pues se desvincule del poblado, deje de acudir con las personas que consumían heroína, se distancie de esa vida de miseria, porque es una vida totalmente ruin y miserable y destructiva, más no poder. Pero claro, es que no se trata solo de reducir el daño y el impacto que genera la heroína, sino de que poco a poco el paciente vaya entendiendo y vaya haciendo un estilo de vida distinto al que tenía. No cambiarlo y modificarlo, que ahí es por eso considero que es tan peligroso, porque al final hay un dicho, que no soy yo amante de los dichos, alcohólico, o sea, heroinómano mal curado, alcohólico asegurado. Es decir, que dejo la heroína porque me destrozaba la vida totalmente, he estado en prisión por la heroína, he robado a mi familia, pero bueno, pues me quedo con el alcohol y me engancho al alcohol en 0, por eso considero que la adicción a opioides es tan compleja y tan dañina. Y repito, no solo por el poder adictivo que tiene, sino también por el proceso tan complejo de recuperación y en el que el éxito de los pacientes enganchados a la heroína suele ser bastante menor que pacientes, por ejemplo, con la adicción al alcohol. Bien, vaya pedazo de vídeo que está quedando. Quien se quiera suscribir, lo dejo en vosotros. Vamos a por el tercero. Perdón, vamos a por el segundo. La segunda adicción para Sergio Adicto a la Vida, Sergio Jerez, más peligrosa, más destructiva, os va a sorprender. Es la adicción al juego. Muchos he estado pensando durante varios días si meterla en primer lugar o meterlo en el segundo. Pero lo voy a meter en segundo lugar, muy cerquita del que luego os comentaré, o de la que luego os comentaré como adicción para mí más jodida y que arrasa con todo y más difícil también de tratar. Recordad que estoy incidiendo en el tratamiento también. La adicción al juego es que se me acaba. La adicción al juego podría estar en el primer lugar. Esto es como iba a decir un símil futbolístico, pero es que el mejor equipo del mundo es el Madrid. O sea, no pueden meter a otro como segundo. Pero aquí sí. Aquí podría estar en el primer lugar. Conozco pacientes, tengo pacientes, he convivido con pacientes en asociaciones en las que recordad que la adicción al juego es conductual. Ya no es a sustancias. Es una de las adicciones, por lo que yo he visto y he tratado, que arrasan con todo desde el inicio, desde el momento. Un alcohólico tiene que estar muchos años para desarrollar la adicción al alcohol. Muchos años, que alguno me dice, pues yo con 20 años ya era adicto. Sí, pero no solamente para desarrollar la adicción, no lo he dicho bien. Quizá la adicción, si tú tienes unos rasgos de personalidad y el factor ambiental y social te hace vulnerable a desarrollar la adicción, probablemente no te salves. Eso, la bala en la recámara, o sea, la bala no suele fallar. Pero en el tema de... A ver, que me he ido un segundito. En el tema del alcohol, no, en el tema del juego, que no me había ido, simplemente estaba refrescándolo. Con el tema del juego, desde el inicio, o sea, yo he visto chicos con 14 y 15 y tengo contacto con ellos y ahora están mejor, que están totalmente enganchados al juego. Y a día de hoy es todo, vamos, o sea, si hablábamos del factor social, también tenemos que meter aquí el factor social tan contraproducente que es el tema de las apuestas, juego online, slots, casinos, publicidad incendiaria,
terrible. Ya hablaremos, ya hablaremos de ese tema en otro vídeo, ¿no? Pero chicos con 14, con 15 años totalmente, con la vida totalmente destrozada. Y alguno pensará, y me lo preguntaba, Sergio, ¿cómo es posible que si no hay sustancia estén tan enganchados? Bueno, pues porque a nivel químico cerebral, ese circuito de recompensa cerebral que ya he hablado en otras ocasiones, que es el dañado, que es el alterado, no solo por la sustancia, también se ve alterado por la conducta, por el juego, también se ve alterado. Por tanto, ahí se produce una lesión crónica como se produce con la cocaína, en la zona, en la zona límbica, ¿no? La zona más primaria que hay, que es el sistema límbico que regula las emociones. Bueno, ahí está el circuito de recompensa cerebral y también se ve manipulado y viene a formar parte, esa conducta de jugar, viene a formar parte de otras conductas primarias como comer y como tener sexo. Y esta conducta viene a insertarse ahí, a grabarse ya a fuego para toda la vida como algo de supervivencia, con un rol, como dice Gabriel Rubio, con un rol de supervivencia. O sea, las personas que no pueden dejar de consumir apuestas o no pueden dejar de echar a la máquina tragaperras, no es porque no les salga de los huevos, sino porque se ha producido una lesión que es el trastorno adictivo, igual que el que se produce cuando consumes cocaína o alcohol. Bien, dicho todo esto, que es muy importante, las personas ya desde el inicio empiezan a sufrir los sinsabores y el drama de la adicción con el juego. No solamente a nivel químico cerebral, a nivel social, las deudas, con qué facilidad los microcréditos, en un plis plas, es que solamente con hacer así, ¡pam!, tienes 3.000 euros. Claro, 3.000 euros que luego tienes que pagar el doble, o con una comisión hiperabusiva. Y eso lo veo con chicos de 14, 15, 16 años, porque todo este tinglado de apuestas está organizado para eso, para enganchar, y lo consiguen. Entonces, repito, chicos de 14, 15, 16 años con la vida completamente rota por su dependencia del juego y las apuestas, con deudas familiares, deudas que implican no solo 3.000 euros que debe el adicto al juego, el chaval con ya 17, 18 años, sino que está la familia está totalmente afectada, no solamente el adicto, no solamente el ludópata o la ludópata, sino la familia totalmente rota. Y estáis viendo que no es ni fentanilo, ni heroína, ni cocaína. ¿Qué pasa? En el proceso de recuperación también es complejo y difícil, y más con chicos tan jóvenes. Repito, que es que esto está pegando fuerte en la juventud o incluso casi adolescentes. Y claro, para una persona con 20 años, con 18, con 19, es muy difícil superar una adicción. Muy difícil. Es estadística, iba a decir que es una pena, pero es que es una realidad. ¿Qué pasa? ¿Que lo tiene más fácil una persona de 50? No es que lo tenga más fácil, o de 40, o de 35, no es que lo tenga más fácil, pero sí que es verdad que la experiencia también vital, el haber quemado ciertas etapas en su vida, aunque hayan estado marcadas por la adicción, pues sí que favorece el proceso de recuperación. Pero personas con 20 años, con esas deudas, con ese grado de dependencia, no leve ni moderado, sino grave, pues considero que es brutal y que la recuperación es bastante difícil. Yo, la gente que he tratado, pocos se han recuperado. Han dejado de consumir un tiempo, pero luego han vuelto. O sea que para mí podría estar en el número 1, en el top 1 de adicciones más destructivas que existen, pero le meto en la ludopatía en el puesto número 2. Y vamos al primero, al que todo el mundo supongo que estaréis esperando. Para mí la adicción
más jodida, hablando en plata, más destructiva, en todos los sentidos, a nivel moral, a nivel psicológico, a nivel orgánico, es la adicción al sexo. Muchos no estaréis de acuerdo. Este es mi ranking, repito, no solamente por lo que me he documentado y me he formado o conozco a nivel técnico y académico, sino por lo que he vivido o por las personas con las que he tratado y he convivido. La adicción al sexo es terrible, terrible. Comparte con la adicción al juego también una adicción conductual. La adicción al sexo es una adicción conductual. Digamos que también la adicción a la pornografía se podría englobar o se podría recoger dentro de la adicción al sexo y la adicción a la prostitución. Es verdad que yo tengo pacientes que son adictos a la pornografía y que no consumen prostitución. Es verdad que tengo pacientes que son adictos a la prostitución y prácticamente consumen pornografía o, o encuentros esporádicos de citas, chat y solamente consumen prostitución, pero yo englobaría todo. Yo englobaría todo, porque hacer ahora una distinción entre pornografía, que se podría hacer perfectamente y que probablemente la haga, entre pornografía, prostitución y sexo, cuando hablo de sexo son personas. Yo conocí a una mujer que a mí eso me llegó al alma, no, lo siguiente, sin yo haber compartido esa adicción, que cuando sentía, en el hombre se llama satiriasis, la adicción al sexo, satiriasis. Y en la mujer, oye, estáis viendo que esto lo conozco yo todo, que no estoy mirando, que no tengo ninguna chuleta, ni tengo nada. Y en la mujer se conoce como ninfomanía. Mujer, recuerdo una mujer muy atractiva, de unos 34 años, 33 años más o menos, por ahí, que cuando le daba el tirón, el craving, porque el craving es uno de los rasgos esenciales de la adicción y que se produce o que se da en todas las adicciones, cuando a ella le venía ese impulso irrefrenable por consumir sexo, daba igual la hora y con quien fuera. A las 3 de la mañana, una chica de Barcelona se bajaba a la calle y con el primero que veía tenían sexo donde fuera, en la calle, en una esquina, en el coche, o llamaba ya, o sea, además que ya este tipo de personas, este tipo de adictos, ya no tiran de las personas con las que han tenido sexo. Es decir, que fijaos, que tienen un montón, tienen personas con las que han tenido sexo, no suelen consumir, algunos consumen drogas, como puede ser cocaína, está asociado, pero esta persona no consumía ningún tipo de sustancia, era adicta al sexo, pero adicta de manual. A las 3 de la mañana le daba un tirón, salía a Barcelona, salía en Barcelona, es un poco como lo de la película, Ninfómana, ¿no? Diario de una ninfómana. Y esto es real, o sea, yo lo he vivido en un grupo online. Y a satisfacer su necesidad de consumir sexo. Y luego, pero daba igual, el tío que fuera, gordo, bajito, negro, chino, mandarín, daba lo mismo. Ella necesitaba su droga, y su droga era tener sexo. Y hasta luego. Ya está, ahí te quedas. Creo que es no solamente por el... a ver, todas las adicciones te destrozan a nivel psicológico y moral, ¿no? Pero creo que la denigración del tema del sexo es terrible. Claro, muchas de esas personas tienen pareja. ¿Cómo le haces entender si tu pareja no va a un grupo, que eso es importantísimo, el grupo, el tratamiento, todo eso ya he hablado en otros vídeos, cómo le haces tú a entender que no le estás siendo infiel? Sí, realmente le estás siendo infiel, pero por una enfermedad, por una dependencia, porque yo no puedo
controlar, como al alcohólico no puede controlar el seguir bebiendo después de que empieza a tomar la primera, no puedo controlar que en el momento en el que yo sienta esa necesidad de consumir sexo con quien sea, con quien sea y en las condiciones que sea, sin preservativo, da igual la hora, da igual con quién, da igual en qué sitio. ¿Cómo le haces entender tú eso a tu pareja y a tu familia? Entonces, claro, el estigma, el autoestigma de esa persona impide o no favorece y no facilita la recuperación de este tipo de personas. Fíjate, muchos de los pacientes que yo tengo tienen mujer y han estado en contacto con otras mujeres, tienen su esposa y tienen mujeres y han estado en contacto con otras mujeres, han tenido sexo de todo tipo, tanto online como orgánico y físico. ¿Cómo le haces tú entender eso a tu mujer si no va a un grupo y se le explica? Y aunque se le explique, una cosa es que se le explique, otra cosa es que lo llegue a interiorizar como una enfermedad. Es muy complejo y es muy difícil. Luego también se tiende a el autoestigma es terrible, terrible en este tipo de personas, la culpabilidad es tremenda, porque es que ya no estás poniendo el foco en una sustancia, en la cocaína o en el alcohol. ¿Cuál es el culpable? La cocaína y el alcohol, ¿no? De que yo esté así. Pero en esto, ¿quién es el culpable? El culpable soy yo, que no sé reprimirme o no sé controlar y soy un puto vicioso y soy un degenerado o una degenerada, ya no te cuento en la mujer, ¿no? Entonces toda esa parte que tiende o que trasciende la moral, de culpabilidad, de creencias que son irracionales porque hay una enfermedad, son muy difíciles de trabajar a nivel individual y por ello creo que es una de las adicciones, no solamente por el proceso de recuperación tan complejo y tan difícil por todo esto que comento, sino también por los riesgos, ¿no?, que hay en este tipo de personas, no solamente de ser violadas, de tener unos problemas a nivel sexual, cualquier tipo de enfermedad sexual, sino yo creo que también la denigración, y más en el lado de la mujer, aunque en el hombre es igual, creo que es un factor que impide o que no facilita la recuperación. Que no facilita no quiere decir que no se produzca, porque conozco personas que se han recuperado y que a día de hoy mantienen un contacto con el sexo, bueno, pues totalmente distinto al que tenían, que esa es otra, que es que esas personas van a tener que seguir conviviendo con el sexo, pero tiene que haber un cambio estructural y una reeducación en el sexo, y eso es lo complicado, reeducarte totalmente, que al final en la adicción, y ya voy terminando, en las adicciones, tú tienes que reeducarte y domesticarte en todo, o sea, ser una persona nueva a lo largo del tiempo, no solo es dejar de consumir, estas personas tienen que aprender a convivir con el sexo, con su pareja, con una pareja nueva, consigo mismo, y eso es lo difícil, esa reeducación y esa renovación que tiene que hacerse a nivel psicológico para encarar el sexo desde otro prisma, porque si no, no hay recuperación. Si la persona solamente deja de consumir sexo durante un tiempo, una abstinencia, porque claro, aquí es una abstinencia relativa, es una abstinencia de tiempo, pero luego tiene que enfrentarse a esos momentos íntimos o relaciones sexuales que forman parte de la vida de todas las personas, porque eso es algo que está grabado aquí, como he comentado antes, junto con comer y con beber. Y todo esto, para mí, por todo ello, para mí la adicción al sexo es la más compleja, la más peligrosa y la más dañina en todos los sentidos. Seguro que muchos no estáis de acuerdo con este ranking o alguno metería alguna adicción que no esté, pero este es el mío, ahí os lo dejo y me encantaría que todos los que veáis este vídeo, además de que os aporte algo, que comentéis qué os parece. Si realmente estáis de acuerdo en este ranking o no, y cuáles serían para vosotros las adicciones más destructivas. Un abrazo a todos.